Hola hermanas, buenos días. Espero se encuentren todas muy bien. Y vamos a continuar hoy con el tema número 3 de la serie Palabra de Dios. El título de este tema es Fuego y Martillo. Bueno, vamos a leer nuestra cita. Hoy son varios versículos. Vamos a tratar de avanzar un poquito rápido, pero tratar de explicar esta profecía que fue dada al profeta Jeremías. La cita bíblica se encuentra ahí en Jeremías capítulo 23 del versículo 21 al 40. Y lo voy a ir leyendo poco a poco. Dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Bueno, antes de seguir leyendo, vamos a hablar un poquito del contexto de esta cita bíblica. Nuestro Dios da esta palabra al profeta Jeremías en un tiempo donde su pueblo estaba supuestamente profetizando y dando palabras al mismo pueblo, los profetas, pero palabras mentirosas, palabras suaves, palabras dulces, que decían que Dios estaba muy contento con todo, pero según estamos escuchando aquí, nuestro Dios no está contento. Y empieza con este reclamo. En el versículo 21 dice, yo no los envié, pero ellos se apresuraron a profetizar, y yo no había dado palabra ni profecía. Y hay que tener mucho cuidado, hermanas, porque hay que mirar la palabra de Dios con mucho respeto, mucho respeto. En esta serie vamos a aprender a conocerla un poquito más y realmente a honrar la palabra de Dios, a respetarla, a atesorarla, a meditarla. Dios permita que ese propósito sea cumplido en la vida de cada una de nosotras. Y la palabra de Dios es algo serio. Las profecías del Señor se tienen que tomar muy en cuenta, pero debemos también de ser muy sabias e inteligentes para poder comprender cuando algo no viene de Dios. Si algo no es bíblico, no es de Dios definitivamente. Entonces, aquí está diciendo en el versículo 22 nuestro Señor, dice, si ellos, o sea, quienes, los falsos profetas, hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras. Y durante todo este tiempo, en el tiempo de esta pandemia, lo cual nos ha obligado, digamos, a estar dando los temas y las clases a través de YouTube, pues hemos ido aprendiendo en estos temas la importancia de tener una vida íntima con Dios. De nada sirve que tengamos reuniones, que cantemos alabanzas. De nada sirve si nosotros no tenemos una vida íntima con Dios. Dice, si hubieran estado en mi secreto. Y ese secreto se refiere a estar en lo íntimo con Dios, en ese lugar secreto en el que tú tienes apartado para platicar con Dios. En ese tiempo que, como lo hemos dicho repetidas ocasiones, es importantísimo que procures hacerlo muy temprano. Porque en la tarde luego ya hay demasiadas distracciones. Hazlo temprano. Esfuérzate. De verdad vas a notar la diferencia. Y si tú buscas esta comunión, de verdad cuando tú tengas que dar palabra de Dios, no vas a hablar palabras falsas. Vas a hablar palabra verdadera. ¿Y en qué van las palabras falsas? Pues tú dirás, pues hablar de otra religión, de falsa doctrina. Fíjate que no, vamos a seguir leyendo y vamos a ver cuáles fueron las palabras falsas que estos profetas decían. ¿Se ocultará alguno, dice el versículo 24, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero?
al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Fíjate qué horroroso lo que está diciendo aquí. Personas, profetas, reconocidos entre el pueblo, ellos tenían sueños, supuestamente, de parte de Dios. Y estos sueños supuestamente eran buenas noticias. Y ellos decían al pueblo, yo soñé que algo muy bueno viene, yo soñé que todo esto va a estar mejor, yo soñé que esto va a terminar. Y recuerden que ya el pueblo de Dios ya estaba sufriendo cautiverio, ya estaba siendo devastado por el pecado. Entonces el punto en el que se encontraba aquí el pueblo de Dios ya era un punto crítico. Pero todavía había profetas que se atrevían a decir que todo iba a estar bien. Y esto me recuerda un poco a los pastores, los voy a poner entre comillas, que están saliendo ahorita en el internet, que tienen profecía de avivamiento, profecías de no sé cuánta cosa. Ellos dicen que va a haber un fuerte avivamiento en la iglesia y que quién sabe qué. Bueno, si realmente escudriñamos las escrituras como lo vimos el tema anterior, nos daremos cuenta que eso no es cierto. No es cierto. ¿Se acuerdan también cuando vimos el tema ¿hallará fe en la tierra? Hablamos de esto. Tristemente, la fe va a ir menguando. Digo, la fe en ciertas personas, en otras va a ir siendo fortalecida. Pero a lo que me refiero es que cada vez menos van a creer. ¿Cuál avivamiento? ¿Cuáles buenas noticias? Después de esta pandemia, vienen cosas peores. Digo, tampoco quiero que todas se pongan en el drama, ¿no? Claro que no. Pero quiero que seamos muy conscientes de lo que nos enseña la palabra de Dios. Ahora también estos versículos hablan en contra de ese evangelio light. Tú nada más cree en el Señor y ya, no pasa nada, no tienes que hacer más. Híjoles, hay que tener cuidado con esa enseñanza peligrosa. Fíjate, dice aquí que por culpa de esos sueños que contaban a sus compañeros, hacían que el pueblo se olvidara de Dios. Claro, si tú te pones a pensar que si alguien viene y platica esas falsas expectativas a otra persona, ¿cuándo va a tener la necesidad la otra persona de arrepentirse, de reconciliarse con Dios, de humillarse delante de Dios? Si todo va a estar bien, si no hay ningún problema con tu vida, si Dios es amor. Hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado porque se toman partes de la Biblia y se distorsionan con otras partes para hacer una doctrina que convenga a esta humanidad pervertida. Y Baal, aquí en el versículo 27, representa a Satanás. Baal es un dios falso. Y cuando hablamos de Baal, bien podemos cambiarle el nombre de Satanás. Podríamos decir, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Satanás. Y tú dirás, bueno, nadie adora a Satanás. Bueno, muy pocos adoran a Satanás directamente. Pero muchos adoran a Satanás indirectamente. Por doctrinas de demonios. Por doctrinas que se han infiltrado supuestamente entre iglesias cristianas que han aceptado esos falsos avivamientos. No, un avivamiento no es que la gente llore, no es que la gente te grite y la gente se sienta muy conmovida. Un verdadero avivamiento es que la gente se arrepienta y se humille y viva en santidad. Eso no es fácil. Pero sí es muy fácil hacer un llamado y hacer un concierto y hacer ahí no sé cuánta señal y no sé cuánto milagro, muchos de esos son pura charlatanería. Y a eso llamarlo avivamiento. Eso es una mentira. Pero ¿sabes por qué pasa todo esto? El Señor lo dijo desde el principio. Porque no respetamos su palabra. No respetamos su palabra. Vamos al versículo 28. Dice, el profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Vieron cómo diferencia el sueño de la palabra de Dios? El que tenga un sueño, pues que lo cuente. Y el que tenga la palabra, que la diga. No compares tus sueños con la palabra de Dios. Nunca, nunca.
Es más, yo te diría, yo también he tenido muchos sueños. Y creo que, no sé, no recuerdo habérselos contado a alguien. Cuenta la palabra de Dios. ¿A quién le importan tus sueños? Pero a todos nos importa la palabra de Dios. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Fíjate. La paja está hueca, no tiene nada, sirve para ser quemada, y el trigo es alimento. Esos son los sueños. Los sueños son paja, pero la palabra de Dios es alimento, es trigo, dice la palabra de Dios. Versículo 29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Y es aquí, este es nuestro versículo principal del tema de hoy. No es mi palabra como fuego, dice Jehová. ¿Y qué hace el fuego? El fuego quema. Y anteriormente hablamos de paja, ¿no? Y si dijimos que habláramos de la palabra y no del sueño, y el sueño es paja, y la palabra de Dios es fuego, entonces la palabra de Dios quema tus sueños. ¿Qué quiere decir? Los hace nada, los vuelve polvo, ceniza. No importa lo que tú te imagines, no importa lo que tú opines, no importa lo que tú anheles, importa la palabra de Dios. Y la palabra de Dios va a quemar todo eso. Y la palabra de Dios también es como un martillo que quebranta tu corazón de piedra. Así que muchas veces, mucha gente busca palabra bonita. Y le pone ahí, ay, me gustó esta porque está bien bonita, me hizo sentir bien especial. Ay, pero esta habló, fue muy fuerte, fue muy dura, ay, qué cruel. Ay, qué legalista. Y, ay, no me gusta. Pero fíjate, si lees este versículo te das cuenta que la palabra de Dios es un martillo. Y yo no sé en qué parte o en qué país el martillo se utilice para acariciar a alguien. Yo que sepa, en ningún lado. El martillo se usa para golpear. Y la palabra de Dios es utilizada para golpear. El primer tema dijimos que la palabra de Dios era una espada. Tampoco se acaricia con una espada, hermana. Tampoco se acaricia con fuego. La palabra de Dios es fuego, es martillo, es espada, porque corta, porque quema y porque quebranta. Bendita palabra de Dios. Y fíjate, lo que corta es tu humanidad, tu carnalidad, lo que quema es tu pecado y lo que quebranta es tu corazón. Bendita palabra de Dios. Voy a seguir leyendo rápidamente. Dice, por tanto he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Y esto es bien importante. Cada vez que tú quieres ablandar la palabra de Dios para no ofender, para que el otro no sienta feo, si yo ahorita no les quisiera leer estos versículos, ¿sabes qué estaría haciendo? Robándoles a ustedes la palabra que Dios quiere hablarles. Esos profetas o falsos apóstoles y pastores que salen en el internet y que están prometiendo dicha y prosperidad son unos ladrones que le roban a la gente la oportunidad de escuchar la palabra viva, la palabra verdadera. Son unos ladrones que le roban esas palabras benditas a la gente. Pero fíjate lo que va a hacer el Señor, dice el versículo 31. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. ¿Ya ven cómo endulzan? Porque no quieren que se vayan. Escuché leí más bien un comentario que hizo este cantante Jesús Adrián Romero acerca de que él quiere hacer sus canciones mucho más mundanas para poder incluir a la gente del mundo. Híjoles, ya ni qué comentar de este hombre. Y bueno, ¿él qué quiere? Endulzar su lengua para que más lo escuchen. Claro, pues si más lo escuchan, más vende y más le pagan, ¿verdad? Tiene más regalías por sus discos. Bueno, pues que endulce su lengua, pero hay que tener cuidado con lo que dice el versículo 32. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los que cuentan y hacen errar a mi pueblo. Fíjate, ten cuidado. No podemos hacer errar a los demás, mucho menos al pueblo de Dios, con sus mentiras y con sus lisonjas. ¿Qué es una lisonja? Una palabra inflada, pero hueca. Y yo no los envié ni les mandé. Y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Versículo 33. Y cuando te preguntare este pueblo o el profeta o el sacerdote diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? Les dirás, esta es la profecía.
Los dejaré, ha dicho Jehová. Fíjate, todos decían, no nos va a pasar nada, nos va a ir bien, va a haber un avivamiento. Pero fíjate lo que dice el Señor, yo los dejaré. ¿Y por qué los iba a dejar el Señor? Porque ellos le dejaron. Los iba a pasar por tribulación. Los iba a pasar por catástrofes, para que volvieran sus rostros a Dios, para que se arrepintieran. No es cierto que Dios te acepta tal y como eres, como dice un canto, tal como soy, acéptame así, ahí te aguantas. ¿Cómo crees? Claro que no. El Señor quiere pecadores que se han arrepentido, no pecadores que no se arrepienten. Dice el versículo 34, y al profeta, al sacerdote o al pueblo que dijere profecía de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. Más claro ni el agua, ¿no? 35, así dirán cada cual a su compañero y cada cual a su hermano, ¿qué ha respondido Jehová y qué habló Jehová? Y nunca más les vendrá a la memoria decir profecía de Jehová, porque la palabra de cada uno les será por profecía, pues pervirtieron las palabras del Dios viviente de Jehová de los ejércitos, Dios nuestro. Aquí lo que está diciendo es que por haberse apartado de Dios, iban a tener oídos sordos, ojos ciegos, que no iban a entender. Ya no iban a entender la profecía. Así que cualquier palabra iba a ser profecía. Hay gente que recibe todo como si todo fuera palabra de Dios. ¿Y eso por qué? Porque desde un principio pervirtieron la palabra de Dios. Así dirás al profeta, ¿qué te respondió Jehová y qué habló Jehová? Mas si dijeren profecía de Jehová, por eso Jehová dice así, porque dijeron esta palabra, profecía de Jehová, habiendo yo enviado a decirles, no digan profecía de Jehová. O sea, el Señor está diciendo claramente, ya no quiero que profeticen en mi nombre. Por tanto, he aquí, yo los echaré en el olvido y arrancaré de mi presencia a ustedes y a la ciudad que di a ustedes y a sus padres. Y pondré sobre ustedes afrenta perpetua y eterna confusión que nunca borrará el olvido. ¡Qué tragedia! De verdad, hermana, ¿qué prefieres? ¿Palabras dulces pero falsas? ¿O el fuego que quema y el martillo que quebranta pero verdadero? Que nunca Dios nos olvide, que nunca nos arranque de su presencia. Pero para que eso pase, nunca te olvides de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, hermana.